¿A Natalie se la comió la tierra? O sea, Natalie no desapareció, a Natalie la desaparecieron. Y yo al día de hoy te voy a decir, yo voy a llegar a las últimas consecuencias. Ya transcurrió un año desde que Natalie, de 31 años, salió de su casa con su pareja. Presuntamente se dirigían a Puebla. Sin embargo, nunca llegaron a su lugar de destino. Yo la búsqueda de Natalie fue desde el mismo 27, que ella no regresa. Fue así como que al día de hoy yo te puedo decir que yo no he parado en la búsqueda de ella. Y no voy a parar. Que no se repita, que lo que le hicieron a mi hija se repita con otras chicas. Casi 2 meses después de su desaparición, el 10 de febrero de 2019, presuntamente apareció el cuerpo sin vida de su pareja en Huejotzingo, Puebla. Sin embargo, este hallazgo no se le notificó a la familia de Natalie, hecho por el cual dudan de la veracidad de este suceso. El día de 10 de febrero yo hablo a FIPEDE y la MP me dice que acaban de encontrar a Víctor. Pero te voy a decir una cosa, o sea, a mí no me consta porque la familia me brinca. A pesar de ser vecinos de a la vuelta, la familia no se ha acercado a decirme que ya lo encontraron. Nadie vio el cuerpo. La situación de este caso es incierta. La carpeta de investigación se encuentra en Puebla y el 4 de febrero del presente año, AIDE tendrá una reunión con la fiscal Ernestina Godoy para hacer un desglose y analizar el caso en particular de Natalie. Para ayudar a visibilizar el problema, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX realizó un mural en el domicilio de la desaparecida. La idea de hacer murales es como hacer una especie de fotovolantes a gran escala, ¿no? Que sean visibles para todas las personas. A veces los fotovolantes que se emiten en la FIPEDE pues pasan desapercibidos, que en realidad quien los mira, aunque estén pegados de manera multitudinaria por las paredes de la ciudad. Con imágenes de Joel Arias y edición de Fabián González, Víctor Diego, 21 Noticias.